directora de Arte y Cultura de esta universidad. Señor Luis Felipe Rodríguez, gerente de programas culturales del Centro León. Señor Wilfredo Padrón Iglesias, coordinador de proyectos culturales del Centro León. También con nosotros la señora Julia Hernández, encargada de proyectos culturales del Centro León. Elis Sánchez, músico y antropólogo, investigador asociado del Centro León. Adolfo López viene a representar la Academia de Ciencias y él es arqueólogo e investigador. Bienvenido. También saludamos a Paola Cordero, bailarina del Ballet Folclórico Nacional y docente de esta madre maestra. Y por supuesto a todos ustedes, estudiantes, agradecidos por su presencia, y este aplauso va para ustedes también. Queridos invitados, a continuación, la profesora Glenis Carolina Cava, decana de estudiantes de la Madre Maestra, ofrecerá las palabras de bienvenida en nombre de nuestra institución. Adelante, maestra. Hola, muy buenos días a todos. Veo muchas caritas frescas y además conocidas. Qué bueno que están aquí acompañándonos en el día de hoy, y además las personas invitadas que se encuentran acompañándonos también, bienvenidos a nuestra universidad. Me uno de manera muy especial a los saludos protocolares en el día de hoy, en esta mañana, y hoy nos reunimos para explorar y dar a conocer en la comunidad universitaria los fondos de Fradique Lizardo, gestionados por el Centro León. Estos fondos no solo preservan valiosos testimonios culturales, también permiten profundizar en la riqueza de la cultura, la conexión entre Fradique con la danza popular, los ritmos y el patrimonio nacional nos permiten integrar estos conocimientos en la educación y la exaltación de nuestra identidad cultural. Con la presentación de estos nuevos fondos, el Centro León abre una puerta importante con estos legajos, con estas fuentes, a los investigadores nacionales e internacionales, que damos un paso adelante para seguir exaltando nuestras manifestaciones folclóricas, la danza y nuestra música. Asimismo, resaltar la búsqueda de nuestra universidad por preservar y difundir el legajo cultural, contribuyendo así a una educación integral de nuestros estudiantes. Agradecemos de una manera especial al Centro León, en la persona del señor Wilfredo Padrón Iglesias, coordinador de proyectos culturales del Centro León, al señor Luis Felipe Rodríguez, gerente de programas culturales del Centro León, a la señora Julia Hernández San, encargadas de proyectos culturales del Centro León, y a Eddie Sánchez, músico, antropólogo e investigador, que debo confesar, maestro, que hace mucho tiempo quería tener el honor de que usted pudiera venir a nuestra universidad a conversar con nuestros estudiantes, y hoy estoy honrada de tenerlo por aquí también. Muchísimas gracias.
Agradecer también a nuestra querida Paola Cordero, bailarina del Ballet Folclórico Nacional, pero también es parte de nuestras docentes que hoy se integran a esta investigación que nos ofrece el Centro León con un documental también importante. Pero además de eso, es mi amiga y compañera de baile por muchos años. Este conversatorio enriquece nuestros conocimientos y apreciación cultural, fortalece nuestra identidad dominicana, recordándonos que la danza, la música, el patrimonio y la historia son pilares fundamentales de quienes somos hoy como dominicanos. Bienvenidos a nuestra alma mater y muchas gracias. Agradecemos las palabras de la profesora Glenis Carolina Cava, decana de estudiantes de nuestra Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra. Invitamos al podio al señor Luis Felipe Rodríguez, quien se va a dirigir a ustedes en nombre del Centro León y también hará una introducción sobre el Fondo Fradique Lizardo de Folclor Dominicano. Le recibimos. Bueno, muy buenos días a todos. Estamos realmente muy contentos de este encuentro en la mañana de hoy, por muchas razones. Hace más de 20 años, luego del fallecimiento de Fradique Lizardo, nuestro más importante folclorista e investigador de la cultura popular dominicana, se gestionó con una buena impronta e interés de la familia de preservar el legado de Fradique, que el fondo pasara a formar parte del acervo del Centro León. Algo que se logró, yo diría que con mucha facilidad, y desde entonces el Centro León ha estado trabajando lo que nosotros llamamos en el mundo de los museos la puesta en valor de ese fondo documental. Se creó el Fondo Documental de Folclor Dominicano Fradique Lizardo. Se trabajó en su puesta en valor. Aún queda una gran importante de documentos por organizar, por registrar y por poner a disposición de los públicos. Pero ya el fondo desde hace algunos años ha comenzado a tener un impacto en el estudio y la investigación de nuestro folclore y de nuestra cultura popular. La importancia de este fondo es tal que en el año 2014 se presentó ante la UNESCO para que fuera valorado como un registro documental de valor universal. Y en el año 2014 la UNESCO lo registró o lo incorporó al registro de la memoria del mundo para América Latina y el Caribe. Debemos decir que República Dominicana tiene 3 fondos documentales en este registro de la UNESCO. El de Fradique Lizardo, el fotógrafo Bernard Dietrich, un fotógrafo de Nueva Zelanda que documentó durante los años 60 todos los sucesos históricos que sucedieron en esa etapa tan convulsa de nuestra historia en el Caribe. Era reportero del Times, o sea que tenía una visibilidad muy grande. Y el tercer fondo que está reconocido en el registro de la memoria del mundo para América Latina y el Caribe son las páginas vanilejas, que lo preserva de manera muy cuidadosa
el Centro Perelló en Baní. Entonces, para nosotros este fondo es una gran responsabilidad tenerlo, y esa responsabilidad pasa por darlo a conocer y por ponerlo en función de la investigación y del estudio de nuestra cultura, no solo del folclore, de nuestra cultura. Por eso hemos iniciado un conjunto de encuentros con centros educativos, con centros universitarios, con la academia, para mostrar, dar a conocer el fondo, pero también ayudarlos a tener las herramientas para el acceso fácil a esta información. El Centro León es, para quien no lo conoce, es una institución que está en Santiago de los Caballeros, pero que tiene una proyección nacional. No decimos el Centro León de Santiago, sino decimos el Centro León en Santiago, que son dos cosas distintas. El Centro León es un museo de nuevo tipo. Como museo funciona y existe como un centro cultural vivo. Como museo tiene 3 grandes colecciones, aparte de las colecciones documentales, en la cual se incluye obviamente la que estaremos presentando en la mañana de hoy. Tiene 3 grandes colecciones. Una colección de artes visuales dominicana, que es la que le dio su razón de ser. Una colección importante que recorre las artes dominicanas, desde las artes visuales, desde la segunda década del siglo XX hasta la fecha. Tiene una colección etnográfica donde hay distintos conjuntos temáticos que tienen que ver, por ejemplo, con la artesanía, tienen que ver con la organología y tienen que también otros componentes interesantes. Y una colección que nosotros valoramos mucho, que es la colección arqueológica del Centro León. Una colección que reúne un número importante de piezas que permiten el estudio de nuestra historia y de nuestra cultura, incluso con una mirada nueva a la arqueología, permite también el estudio a la vida contemporánea, a la cultura cotidiana, es decir, todo eso que hoy hacemos y que podemos entender por qué lo hacemos a través de los estudios arqueológicos. Me estoy metiendo en un campo y me sonrojo porque me está mirando Adolfo López, uno de nuestros más renombrados y respetados arqueólogos en la República Dominicana, que nos honra hoy con su presencia como colaborador, pero también como representante de la Academia de la Ciencia. Pero yo prefiero decir más que está aquí como colaborador del Centro León. Entonces, este museo, que tiene esas 3 grandes colecciones, que son diversas, podría parecer un museo raro, porque los museos son de artes visuales, o son arqueológicos, o son históricos. Sin embargo, el Centro León, a través de estas 3 grandes colecciones, decidió estudiar las identidades dominicanas en su contexto caribeño, en una mirada de lo que nosotros somos como dominicanos, a lo que nosotros somos como caribeños, a lo que somos como latinoamericanos y a lo que somos en el contexto universal. Lo que le da una coherencia al trabajo de investigación y de puesta en valor
de este acervo aparentemente tan diverso. Pero como se estudian las identidades, resulta que no se trata solo de enfocar la investigación en los objetos que están en nuestro depósito y que conforman estas colecciones, las obras de arte, los cuadros, las esculturas, las piezas arqueológicas, las piezas que están vinculadas a nuestra música, los objetos que son instrumentos musicales. Hay que ir a estudiar las expresiones de esas identidades vivas, y esas no están en el museo, esas están allá afuera, están en las comunidades. Entonces, el Centro León, que está en Santiago, no es ese edificio solamente donde están las colecciones y donde ustedes pueden irlas a visitar y donde ustedes pueden ir a realizar sus estudios. El Centro León también está más allá de esas paredes que lo contienen y está en las comunidades. Es una dinámica, una manera distinta de ver el funcionamiento de un museo, que no es novedoso a nivel mundial. Hay, por suerte, ya una transformación de las instituciones museísticas en esta dirección a nivel mundial. Quería darles este contexto porque posiblemente algunos de los jóvenes que nos acompañan no han estado todavía en el Centro León o quizás no tienen idea de qué cosa es el Centro León. Finalmente, lo que quiero es también agradecer. Voy a agradecer en nombre de nuestra presidente, la doctora María Amalia León, que es la presidente de la Fundación Eduardo León Jiménez, que es nuestra, voy a decirlo de esta manera, nuestra casa matriz, y presidente también del Centro León. Lo hago también en nombre de toda la comunidad de nuestra institución. Lo hago en nombre de los colegas que me acompañan, que no solo son los colegas de la coordinación de proyectos culturales, sino también los colegas de comunicaciones del Centro León, que nos ayudan a hacer esa correa transmisora de lo que se hace para que llegue a la comunidad y a la sociedad en general. Y lo hago también en nombre propio. Quiero que este agradecimiento dejarlo en manos de Glenis Carolina Cava, profesora Glenis, que es decana de estudiantes, de la profesora Ariana Hernández, directora de Arte y Cultura, y dejarlo en manos de todos los docentes y de todos ustedes estudiantes que nos acompañan. Voy a dejar que el doctor Wilfredo Padrón, que va a estar justamente moderando este panel, tenga el honor y la satisfacción. Quería tenerla yo, pero él no me la quiso ceder, fue muy renuente, y en aras de no tener conflicto le dejé esa oportunidad, que presente a nuestros colegas panelistas en detalle. Así que muchas gracias y espero que tengamos una mañana muy fructífera. Muchísimas gracias por la presentación, por darnos a conocer aún más el Centro León y la invitación de ir y conocerlo presencialmente. Muchísimas gracias por su intervención y también por reafirmar la importancia de esta labor de preservación cultural para nuestro país. Gracias. Vamos entonces, de acuerdo a la agenda que nos ocupa en esta mañana, vamos a dar paso al panel central de esta jornada.
Recuerden que el panel lleva por título Presentación del archivo sonoro de Fradique Lizardo, volumen 4. Y como ya han cedido la oportunidad de presentar a nuestros panelistas, así que vamos a solicitar al señor Wilfredo Padrón, el señor Wilfredo Padrón Iglesias, quien hará la presentación de los panelistas. Así que vamos a darle un aplauso. Bien, nuestra participación como moderadora o maestra de ceremonia ha llegado hasta aquí. Mi nombre es Suheiri Michelle Sandoval y ha sido un placer, y les invito a disfrutar todo lo que continúa en esta actividad. Pasen feliz resto del día. Buenos días, buenos días. ¿Se escucha, verdad? Hay que cerciorarse, no voy a hacer que los técnicos nos sigan acompañando. Pues me uno al agradecimiento y a la acogida que nos han dado en la universidad y a los colegas que nos acompañan. Hay también otros elementos que nos acompañan, no se han mencionado, pero que también van a hablar, y son esos que están ahí. O sea, esos que están ahí no están decorando, ¿no? ¿Verdad, Eddie? No están decorando solamente ahí, sino que también van a hablar, y va a ser una parte interesante también del panel. Es una oportunidad para nosotros, como bien se ha dicho, que nos permitan compartir con ustedes la obra de Fradique Lizardo, que no en balde se ha dicho que es el mayor folclorista. Fueron 40 años investigando, divulgando, defendiendo la cultura dominicana a través de uno de sus componentes esenciales, pero más difíciles, que es la cultura popular. O sea, esa magnitud de la obra de Fradique, que los invitamos a todos que la descubran. No se la vamos a contar en esta mañana, solamente le vamos a dar una pincelada, una idea de lo que se puede encontrar, pero estamos hablando sin dudas de una personalidad que puso en alto la cultura dominicana y sobre todo la legó para las nuevas generaciones, que es lo que vamos a ver en esta ocasión. El fondo tiene más de 60.000 registros, porque Fradique fue un gran coleccionista de todo lo que le interesó, de todo lo que lo tuvo a su alrededor. Por tanto, es un campo muy fructífero para investigaciones, para proyectos culturales, para todo lo que nos propongamos. Pues ese labor de ser un cronista de su época durante 40 años, imagínense ustedes qué no tendrán ahí, qué no habrá en el fondo Fradique. Esa es la pregunta, ¿no? Prácticamente la pregunta no es qué hay, es qué no hay en 60.000 registros de alguien como él, que le interesó todo lo que tiene que ver con la cultura dominicana. El centro, además de lo que se ha dicho, ha divulgado el fondo a través de sus publicaciones. Hoy, al finalizar de este panel, y como parte de él también vamos a hablar de cómo acceder. A ustedes se les dio un marcador que esperemos que los acompañe y que puedan escanear y luego acceder a ese fondo, y verán las publicaciones, documentales, cuadernos, epistolarios, o sea, todo lo que se ha hecho de divulgación de este fondo, que nunca ha sido suficiente ni será, porque como ya he dicho es un manantial inagotable. Y hoy vamos a hablar de una dimensión además que creo que de la obra Fradique, que es muy novedosa. Fradique siempre se ha reconocido, además de todo lo que hizo por la cultura popular en general, por enfocarse en la herencia africana. Que es un contexto muy difícil de bajo reconocimiento de ese componente étnico-cultural de nuestras culturas caribeñas y dominicanas, que es el componente que nos vino de esa raíz africana. Y Fradique se enfocó en resaltar esos valores, de ahí sus libros sobre instrumentos musicales, sobre danza, su propuesta siempre enfocada. Pero como demuestra en este volumen, la raíz indígena taína no le fue ajena, sino que también se interesó por subrayar que mucho de nuestra cultura tiene de esa raíz indígena, de esa cultura que hoy denominamos taína, como una forma de dominarla y de identificarla, y hoy este volumen que presentamos es una muestra de ello. Los volúmenes en particular, estos volúmenes, y con esto le voy a dar la palabra a los panelistas, no viene yo a hablar aquí,
tanto, pero estos volúmenes en particular que vamos a ver acá es un trabajo etnomusicológico brillante por la envergadura y por todo lo que abarca. Estamos hablando de que se hace una selección de los más de 1000 registros sonoros que tiene el archivo Fradique. Para que tengamos una idea, en esa época esos archivos sonoros no se hacían con el celular como ahora, visitando los lugares y grabando, sino se hacía con una grabadora que era casi la mitad de esta mesa, con unos rollos de cinta que están allá en el centro, que son así una cinta plástica, que a veces se deteriora, con unos casetes que son más contemporáneos, y así Fradique desandaba los campos y las comunidades rurales y urbanas dominicanas grabando lo que la gente bailaba, cantaba, creía, transmitía oralmente. Esos más de 1000 registros sonoros han sido revisados, han sido digitalizados. O sea, hoy se puede acceder a la página, por la página web a esos archivos sonoros. Y como ahorita les vamos a mostrar en un rato, y se ha hecho una selección, ya vamos por el 4º volumen que presentamos hoy, liderado por el maestro Eddie Sánchez. Se ha hecho una selección de por cada uno de los volúmenes de estos archivos sonoros, y además se ha hecho una transcripción de la letra y la música, que es un elemento fundamental. No solo está el registro sonoro, ustedes pueden escuchar la voz de Fradique y la grabación que hizo en determinado lugar del país, sino que también están las partituras, que es algo muy difícil de hacer con la música folclórica, y está la transcripción de la letra, hecho también por especialistas. Y además tiene fotografías y un análisis antropológico del lugar en que se recogió esa información. O sea que son volúmenes muy, muy completos. Para hablar de esto y para acercarnos a la obra de Fradique, tenemos 2 invitados especiales, como ya bien se ha dicho. Tenemos al maestro Eddie Sánchez, antropólogo, músico, investigador, escritor, que tiene muchos años en estas labores de la investigación de la cultura popular, aunque es una persona joven, ahí donde ustedes lo ven, pero son muchos años ya, lo que empezó de niño para hacer este trabajo, pero tiene una amplia experiencia, como bien se ha dicho, trabajando con distintos grupos del país, en distintas instituciones, al servicio siempre de la cultura nacional. Y también nos acompaña Paola, que ya se ha mencionado, que es muy conocida por ustedes. Paola también lleva años, no voy a decir la cifra, me la pasaron aquí, pero no me atreví a leerla. Lleva años, pero no es muy largo esos años, el plural no es tanto, pero sí lo importante es la experiencia y la pasión en torno a la cultura dominicana y a la danza en particular. Es para nosotros verdaderamente un privilegio que este panel se complemente de una manera tan bien lograda entre Edis y Paola, que ambos enaltecen siempre esa cultura y esa manera práctica de llevar el folclore a nuestras aulas. Así que, sin más presentación de mi parte de lo que he dicho, le voy a dar la palabra entonces al maestro Eddie Sánchez, que es quien va a iniciar. Maestro, adelante. Gracias, Wilfredo. Buenos días, señoras y señores. Estoy muy feliz de venir aquí a la Pucamaima Santo Domingo para hablarles de mi maestro Fradique Lizardo. Trabajé con él cuando era niño, no era ni siquiera adolescente, porque fui parte de una propuesta que él tuvo que se llamó Ballet Folclórico Infantil Dominicano. Entonces yo entré allí como músico y como bailador. Y llegué a ganar la adolescencia ahí, pero en ese momento que ya iba a pasar al ballet de adultos, Ballet Folclórico Dominicano, que hoy es el Ballet Folclórico Nacional, pues justamente se convirtió en Ballet Folclórico Nacional y no pude seguir trabajando con mi maestro por muchas circunstancias, pero sí, pues su huella ha quedado en mí hasta el día de hoy. Su metodología de trabajo me ha marcado y la he aplicado como profesor en la universidad, en UNAPEC, en la UAS y en otros centros docentes, en el Conservatorio Nacional de Música también. Así que yo me siento más que orgulloso de manejar esta parte de la obra de Lizardo, que es el archivo sonoro de todo el fondo, que realmente es una cantera de inspiración y de conocimiento, no solamente para los que bailan, sino para el arte en sentido general, porque folclore es teatro, las tradiciones son teatro, las tradiciones son también instalaciones de altares, decoraciones de sala,
Las tradiciones son culinarias, las tradiciones son ritualidad. Por eso, en el Fondo Fradique Lizardo, ustedes pueden encontrar numerosos temas para tesis, seminarios, tesinas. Es una fuente, una cantera de información de nuestra identidad. Puede aumentar su consulta, el sentido de pertenencia de nosotros a la cultura dominicana. Así que yo recomiendo que ustedes, ya que tienen este brochurcito que le hemos dado a la entrada, que lo consulten, porque realmente ustedes van a conocerse más como dominicanos a través de eso. Bueno, resumiendo lo que es el ballet Atariba, que es lo que nos ocupa hoy, el volumen número 4 del Archivo Sonoro Fradique Lizardo, de este fondo que es Patrimonio de la Memoria del Mundo, puedo decirle que el ballet Atariba surge como una creación artística inspirada en una posible leyenda taína recogida por Juan Bosch en su libro Indios, que publicara en 1938. Este libro luego fue publicado, otra edición, en los años 80 por la Fundación García Arévalo, y una copia de este original, de esa publicación de la Fundación, está en la biblioteca del Museo del Hombre Dominicano. Así que ustedes pueden pasar por ahí y consultar esa obra Indio, que es fundamental para entender el ballet Atariba. Toma esta leyenda como base para escribir un libreto, que es este que está aquí, una copia, lo traje en físico, que fue con el que trabajamos. Está bien, como decimos popularmente, estropeado, porque hubo que manosearlo mucho para atrás y para adelante, no solamente para consultar su contenido, sino para transcribir la música que la hizo Yereli de la Rosa, que está por ahí. Pero allá en el fondo ustedes también pueden tener acceso a este material. Y él reconoce que no existe una justificación histórica para la leyenda Atariba, lo dice ahí, y que probablemente sea producto de la imaginación de Juan Bosch, pero la considera interesante y la adapta para su obra, realizándoles cambios que son necesarios para una representación en el escenario. Fradique tuvo que hacer ballet porque él le llamó a su grupo ballet folclórico, y un ballet es una producción musical y danzaria, como las que ustedes conocen, el Cascanueces, el Lago de los Cisnes, pero cuando él llega en los 70 no había producciones que reflejaran la identidad dominicana, y él tuvo que hacer algunas como las que les comentaré más adelante. Este ballet Atariba forma parte del fondo, ¿verdad?, del Centro León, y él dedicó la obra a figuras destacadas del ballet dominicano como Ana Grullón de Pellarano y Clara Elena Ramírez, quienes presentaron ballet considerados hitos en la historia nacional. Y nosotros, pues, tras una investigación extensa para llegar al día de hoy, en archivos nacionales como el Archivo General de la Nación, bibliotecas, la UFO Nacional, la del Museo del Hombre, que ya la mencionamos, los archivos del Teatro Nacional, de Bellas Artes, etc., no encontramos evidencia de que él haya podido presentar el ballet. O sea, él hizo el libreto, el programa, pero él no, según hemos investigado, no lo pudo llevar a escena. Así que es una invitación interesante para que el Ballet Folclórico Nacional u otra institución, quizás el de aquí, el de la Pucamaima, pueda, pues, ¿verdad?, montar y materializar la obra de Lizardo, el ballet Atariba. En cuanto a su estructura, el ballet se divide en varios actos y cada uno está basado en adaptaciones artísticas de Lizardo sobre narraciones y personajes de la leyenda taína Atariba, que aparece en la web como un cuento infantil que se llama Atariba y Niguayona. Lo van a ver ahí ahorita. Y está basado, ¿verdad?, en ese personaje. El primer acto incluye 2 temas independientes y 3 temas pertenecientes al acto, abordando saberes ancestrales taínos sobre geografía, frutos, zoología y alimentos, así como la preocupación del personaje Niguayona, los sufrimientos de Atariba porque estaba muy enfermo, y alrededor de esta enfermedad
que luego se dice que la leyenda trata del origen de la luna según la oralidad taína, pues todo esto se va relacionando con estos elementos. Elementos de la naturaleza también, como hojas, tronco, el río, los pájaros y la fruta de la nona y el caimoní, que son fundamentales en esta leyenda. El tercer acto aborda la congoja y el sacrificio de expiación, temas que Lizardo convierte en hilo conductor para la danza, inspirándose en Bosch y otros autores como Fray Ramón Pané, como el mismo Roberto Casá y otros historiadores del país. Para comprender plenamente esta obra, les recomendamos el libro Indio. No sé si, maestro, si me puede alcanzar 2 libros que están en el podio, por favor, me disculpa. Estas son versiones más modernas del libro Indio, que ustedes las pueden conseguir para esta investigación. Yo tuve que comprar varios porque no aparecen fácilmente por ahí. Pero estas son versiones modernas. Esta, sobre todo, esta de aquí, del libro Indio, que la publicó la Fundación Juan Bosch. La pueden conseguir allá para que puedan... Es actual, del 2012. Sí, es muy actual. Y también está esta obra que ellos también la tienen, ¿no? Que es una colección de cuentos, de relatos infantiles de Juan Bosch, y aquí él incluye la historia de Atariba más reducida y más adaptada a la mentalidad infantil. Y pienso yo que de un texto como este pasó entonces a la web, y ahí aparece Atariba en Iguayona por autores mexicanos y Atariba en Iguayona por autores boricuas, pero en libros que son lo que ellos dicen una recopilación de cuentos latinoamericanos, y ahí está ese libro. Entonces, muy bien, el ballet fue escrito en la década de los 70 aproximadamente, coincidiendo con el inicio del gran proyecto del ballet folclórico dominicano por parte de Fradique Lizardo, quien realizó numerosas investigaciones por todo el país, como ya mencionó Wilfredo, y él produjo varios ballets para su compañía, logrando insertarse en la programación, como dije antes, del Teatro Nacional y de Bellas Artes, entre otros centros, contribuyendo a la creación de espectáculos basados en las tradiciones dominicanas, como la calle, al son de los antabales, la cochilla, el ballet ritos y el ballet Yelida. Para la elaboración de este volumen, ¿verdad?, consultamos ya numerosas fuentes y existen esas versiones que le dije. El ballet Atariba representa realmente un reto. ¿Por qué? Bueno, la música y la danza de los taínos desaparecieron, ¿verdad?, con el tiempo, y la información contextual para esta música y esta danza es relativamente escasa. Según la especialista Yereli, que hizo las partituras, Julio Alberto Hernández, abuelo de Maridalia Hernández, a quien consultamos para estas investigaciones, creó las partituras originales para piano, aunque la percusión que está presente en los audios, que vamos a escuchar algunas muestras ahorita, fueron añadidas posteriormente. Se presume, ¿verdad?, que Hernández pudo haber escrito una versión orquestal para Atariba, pero solo se conserva la reducción para piano. No todas las partes del ballet están presentes en los audios que ustedes pueden consultar en este archivo sonoro. De las 20 partes escritas, solo 14 se pueden escuchar. Y Lizardo presenta de viva voz solo 12. Hay piezas que se anuncian y se interpretan conjuntamente, lo que dificulta distinguir los límites reales de esta presentación. En fin, que el programa del ballet, ¿verdad?, está en la mediateca, y ustedes pueden ir allá y cruzar las informaciones con lo que está digitalmente expuesto. La primera de las danzas de este ballet se llama justamente la danza de Guaunibo y Ayamex. Guaunibo viene a ser el ancestro, el mayor, que como se trabaja a nivel del pueblo, de las tradiciones, transmite de manera oral a
a Ayamex, su supuesto hijo, la tradición taína relacionado con esta enfermedad de Atariba, las frutas que lo sanan, y cómo luego este joven, este protagonista, ¿verdad?, de la obra, consigue la fruta que va a sanar a Atariba, la sana, y luego es un cacique junto con ella que se hace grande y que sigue la tradición de los demás. Así que Guaunibo tiene la responsabilidad de pasar esas tradiciones. Fradique menciona 21 instrumentos musicales taínos que debían acompañar esta producción cuando se lleve a escena. Él tiene un libro que se llama Instrumentos Folclóricos Dominicanos, donde hay una lista enorme. Entre ellos están estos instrumentos que voy a sonar para ustedes ahorita. Ya ustedes lo han visto, quizás lo conocen, pero quizás no lo han visto tan de cerca. Estos 21 instrumentos no aparecen en la grabación que está disponible, así que de ellos vamos a mostrar eso. Y para profundizar, vuelvo y les digo, hay que ir a la mediateca. La primera de las danzas de este ballet que vamos a escuchar casi ya se llama justamente la danza de Guaunibo y Ayamex, y es un buen ejemplo, ¿verdad?, de cómo su descripción se muestra en el libro de Juan Bosch, y describe además la forma en que la sociedad taína transmitía el conocimiento de generación en generación. Así que vamos a escuchar ahora, antes de terminar, esta música de Guaunibo, la danza de Guaunibo y Ayamex, interpretada por Julio Alberto Hernández y acompañada por Isidro Bobadilla, quien consultamos y entrevistamos también, quien fuera el director musical del Ballet Folclórico Dominicano. Gracias, Luis. Sí. Bueno, como ustedes pueden notar, no es una música a la que nosotros estamos acostumbrados a escuchar. O sea, una música que podríamos llamar reiterativa, tránsica. Julio Alberto Hernández, digamos que interpretó el espíritu de la música taína, porque no es una música con muchos cortes y muchas elaboraciones. La música indígena de los pueblos del mundo incluso suele ser tránsica, para bailar en comunidad, y son pasos así como tan, tiqui, tan, tiqui, tan, tan, tan. O sea que el espíritu ahí de lo que es una música indígena, sobre todo de algunos pueblos, porque la música indígena en los pueblos africanos le llaman la música roja, porque es muy rítmica, y del Caribe también. Así es un libro que se llama El color de la música, ojalá lo puedan consultar. Finalmente, en esta narración salen a flote los nombres y toponimias, ¿no?, de animales y lugares cuyas características influían grandemente en la vida del pueblo taíno, como la región este, lugar del Señor de la Muerte, y de numerosos peligros. Esa región para entonces se creía así porque ahí entraban los caribes que asediaban las tribus de los taínos, y también pues ahí vivía el señor Guayaba, que era como la entidad de la muerte en el mito de los taínos. Así que el río, la luna, el sol tienen un papel importante en este archivo sonoro. Y así que nada, vuelvo y les reitero que se lo he dicho ya varias veces. Si usted quiere tener una idea de este proyecto de Fradique, acérquese a la mediateca, consulte el libro, tanto el de Fradique como el Indios de Juan Bosch. Le voy a hacer una muestra de cómo suenan estos instrumentos para pasar a mi colega Paola. Okay.
Bueno, las maracas son uno de los instrumentos activos en nuestra música que heredamos de los taínos y que ustedes han visto en el son, anteriormente se usaban en la bachata, se tocan de muchas maneras diferentes, se tocan con las dos manos, pueden tocarse tan simple como eso, así, tienen muchas maneras. Ellos las construían de una sola pieza de madera, monóxila. En el Centro León, en la colección arqueológica, hay maracas originales de las que ellos hicieron, que ustedes pueden ir a observarla. El caracol se podía decir que era un instrumento quizá privativo, usado para avisos, comunicaciones, pero quizá usado en el areíto también. E igual hoy hemos heredado el uso de esto. Muchas comunidades lo utilizan para avisar que viene un sacerdote y que va a dar misa el domingo. Entonces lo pitan el sábado. O que alguien cercano mató un puerco grande o una vaca y va a vender carne de eso al otro día. ¿Lo avisan con esto? También pueden avisar la muerte de alguien. Hay un velorio, lo avisan. O sea, que este es el internet todavía de algunas comunidades de nosotros, aunque ustedes no lo crean. Y según lo pite el ejecutor, ellos saben de qué tema se trata. Porque esto es muy versátil, tiene muchas maneras de sonar. Vamos a ver. Sí, imagínense ustedes una comunidad sin los ruidos de hoy, sin los carros, sin las plazas, que se sonara eso, el sonido se expandía kilómetros, de verdad. Eso tiene un poder, un alcance grandísimo. Entonces, este es un tambor. Aquí. Un tambor nosotros lo conocemos con parche, ¿verdad que sí? Con cuero. Pues no, los taínos no tenían animales que les permitieran forrar un tronco y hacían su tambor ahuecado, un tronco ahuecado de lado a lado. Podía tener lengüetas o sin lengüeta. Entonces lo tocaban con baquetas, de esta forma. O sea, no sabemos exactamente cómo lo tocaban, pero como yo soy percusionista, yo lo ejecuto. No hay partituras de entonces, no hay grabaciones, no había YouTube, no había Instagram ni Facebook. Entonces, lo que tenemos que hacer es intuición de cómo se tocaba. Y el músico lo puede hacer. Imagínense 21 instrumentos sonando para que esta gente bailara. Otro de los instrumentos que hacían era este que está aquí. Este chiquitito. Este instrumento está hecho de barro. Se llama ocarina. Y los arqueólogos de nosotros han desenterrado mucho de la tierra de esto. ¿Está bien? Así que, ¿cómo suena? Como un pito. Tiene orificio que da notas musicales. Bueno, ustedes conocen a Paola más que yo, pero ella, ¿verdad?, es licenciada en Administración Pública, es una de nuestras primerísimas bailarinas de folclore, del Ballet Folclórico Nacional Dominicano, es maestra aquí en la Pucamaima, es amiga nuestra, y ella nos va a comentar un poco, a socializar con nosotros, de forma breve, el proceso que ella pasó para hacer hoy un estreno mundial. La coreografía de la danza del lecho de hojas y de los troncos. Así que recibámosla con un fuerte aplauso. Muchas gracias. Señores, qué lío me ha tocado. Qué lío del bueno, ¿verdad? Yo de verdad que con el corazón enorme, lleno de felicidad cuando me hacen la propuesta. Primero,
porque cuando asisto al Centro León, que nos muestran allá y que Wilfredo nos recibe y nos muestra el libro de Atariba, le digo yo a la maestra, actual directora del Ballet Folclórico Nacional, Maritza Reyes, pero ¿y cómo es posible que tengamos este proyecto y que el ballet no esté bailando esa obra? Pero nada, todo quedó ahí, tuvimos una función espectacular, el estreno también. Me olvido, pero me tocan la puerta y me hacen esta llamada con esta propuesta. Y yo digo, hay cosas que uno las busca, las deja de lado, pero al final de cuentas lo persiguen. Yo sumamente feliz, artista al fin, emocionada top. Digo, claro que sí, mándenme la música, mándenme toda la información. Y le doy una leidita por arriba a Atariba. Pero yo lo que quiero es ver la música. Y busco música y esta no me gusta, esta sí me gusta. Aquí puedo hacer tal cosa, aquí no la puedo hacer. Y elijo una, adivinen cuál, la más movida, claro. ¿Verdad que queremos movernos? Sí, y después digo, bueno, ahora me toca, luego de elegir la música, volver a leer. Vamos a ver qué es lo que tú vas a hacer, qué es lo que tú vas a crear, de dónde que va a salir tu inspiración. Y como mencionó el maestro, cuando inicio a leer, me gusta una palabra que menciona Fradique y es la palabra fantasía. Eso me da como libertad para yo hacer lo que yo quiera. Pero después dice, para poder ejecutar esta obra hay que leer el libro Los Indios. Y digo yo, hay que leer otro libro ahora. Ok, chévere, no hay problema. En mis andanzas y en mis actividades particulares, me ha cogido con hacer running ahora y correr, y me voy a la Plaza de la Cultura. Cuando voy a la Plaza de la Cultura corriendo, pero esta es la biblioteca Pedro Enrique Ureña. Aquí yo encuentro el libro. Entro, encuentro el libro, me lo facilitan, un libro espectacular, mágico, y voilà, encuentro a Atariba. Eso fue como el cherry en el helado. Espectacular. Comienzo a leerlo, ahí me doy cuenta un poquito más a profundidad de toda la información que el maestro ya nos ha presentado, a hacer una investigación más de cerca, a sentir un poquito más la música que había elegido, que fue la del segundo acto y que no tiene nada que ver con Atariba, porque yo me sentía Atariba ya. Una india, pelo lacio, ojos profundos. Y sin embargo, la música que elegí, la composición que elegí, quien la debe de representar es Niguayoma. Entonces digo yo, ok, es un hombre que la tiene que representar. Entonces ahí viene otra vez la música y digo, tengo que hacer una coreografía que también la pueda representar un hombre. Y tengo que trabajar el performance de que en ese momento, como es el segundo acto y él expresa la desesperación de la búsqueda de ese fruto, del cauní, de la búsqueda de ese fruto para salvar a Atariba, que está enferma, muy enferma, es una desesperación porque él está días en la selva, muy joven, por cierto, una persona muy joven, un muchachito, y está en la desesperación, la oscuridad, la falta de alimentarse bien y de ver entonces dónde, porque él se metió en la selva sin saber dónde lo iba a encontrar. Y ya, o sea, cónchale, los semíes le habían negado la oportunidad y en ese momento todo era los semíes que se le pedía. Él estaba totalmente desorientado, pero con la fiel, o sea, según el cuento, con la fiel esperanza de que salió a buscarlo. Entonces ahí comienzo el proceso de observar, obviamente, el arte rupestre, de poder plasmar en mi cuerpo figuras que puedan representarlo, expresiones faciales, pedirle a compañeros en el arte, como Sadie Regus, una gran bailarina, obsérvame, dime qué debo mejorar, porque a veces uno siente algo, pero tal vez no lo está expresando. De pedirle ayuda al Señor que está aquí recogiendo las hojas y decirle, mire, por favor, recojamos un par de hojas de eso, que eso va para el acto. Porque ahí es donde comienza su lecho, donde él se acuesta, donde él puede sentir y todos esos elementos, aunque no siempre debe ser figurativo, pero todos esos elementos dan una vistosidad. Cuando uno ve algo, uno se interesa más en lo que pasa. Y yo creo que ahí va envuelto una serie de emociones que me frenaban, me daban el pie a seguir adelante. Y para mí siempre poner una puesta en escena es de mucha responsabilidad. Primero, por el público al que me debo. Y segundo, por las personalidades que me respaldan, que es un peso grande esto. Claro que sí.
Entonces decidí entonces crear, es súper corto crear esta pieza, pero está cargada de mucha energía, de mucha pasión, de muchas figuras y poses del arte rupestre que ustedes pueden encontrar hoy en día en las Cuevas de las Maravillas. Estamos a un clic hoy en día de todo lo que yo les estoy contando. Y para muestra un botón. Ya mis estudiantes hemos tenido la oportunidad de poder cliquear, entrar de manera virtual y conocer un poquito más el Centro León. Y yo espero que con ustedes estén atentos siempre con todo lo que va presentando, porque como decía anteriormente, no es el Centro León de Santiago, sino que está en Santiago, pero está a un clic de cada uno de ustedes. Y no solamente por la tarea, sino para su vida particular, para defender su terreno, para defender su cultura, para aprender un poquito más. Me encanta mucho cuando los mando a investigar, que siempre se van como la milla extra. Investigué esto, pero aquí en el Centro León encontré tal cosa, o simplemente en cualquier otro lado, pero aquí tenemos la verídica, ¿verdad? La que está puesta y presente y valorada para cada uno de ustedes. Maestra, ¿y por qué usted no nos muestra ya el estreno mundial? Yo estoy tiesa del frío aquí arriba, pero vamos a hacer algo. También incluso hasta de pensar qué ponerme para estar sentada aquí, para luego cambiar allí. Es un proceso que pueda funcionar. Entonces, miren, estos zapaticos nos los quitamos. Nos quitamos los zapatos descalzos, ¿verdad? Totalmente. Ahí nos quitamos la camisa. Claro. Y entonces vamos a poner obviamente los taínos, no puedo venir por una taína, ¿verdad? Porque sabemos ya el vestuario, ¿verdad? Entonces imagínense lo creativamente cómo van. Pero sí vamos a poder apreciar las figuras, el elemento de las hojas, ¿verdad? Que me pueda hacer ningún tipo de elemento, ningún tipo de accesorio moderno que pueda ayudarme a representarles a ustedes una puesta en escena por una mujer, pero que también pueda ser representada por un hombre. Entonces estamos ready. Yo estoy aquí y me coloco. Danza del lecho de hojas y del lecho de tronco. Danza del lecho de hojas y del lecho de tronco. Entonces aquí básicamente era representar la fuerza, la desesperación, la energía, a través de poses muy claras, que hoy en día el ballet no lo puede representar, pero que son poses que podemos encontrar en el arte rupestre. Trabajar, por ejemplo, el hecho, las hojas, porque él se acuesta sobre las hojas buscando esa información que le llegue de los dioses. Por ejemplo, en esta parte, el saludo al sol. Cuando también hago esta parte, es esa voz que él no sabe exactamente porque ya está desesperado, alucinando. ¿Dónde voy a encontrar el fruto? Entonces, como la búsqueda de ese fruto que le habla y que lo encuentra. Entonces, pero señores, lo grande que hay es que se pone buena la cosa. Así que les exhorto de verdad que lo que falta que vieron ahí fueron el principio, ese es como el desarrollo. Lo que sigue después, pero sí, ya saben, por parte del maestro que sí, que lo encontró. Lo que pasa después con el río también. Entonces es como un mundo de
de información, de creatividad, de fantasía que a nosotros como artistas nos surge. Y eso es con la música de aquel entonces. Imagínense que pudiéramos trabajar con músicos actuales de la mano del maestro, con todos los instrumentos que lleva. O sea, retumba aquí. Y tener aquí la posición de un taíno fuerte, como lo representa en Iguayoma, haciendo la danza. Y tal vez adoptar un poquito más extenso, donde pueda trabajar sus expresiones, donde pueda trabajar su puesta en escena, presentar su cuerpo, la fuerza, y con gestos más grandes también su desesperación, pero al mismo tiempo volver a la calma, porque la voz le indica dónde está lo que necesita. Muchas gracias. Gracias a ti, Paola, a Eddie. Yo creo que sí, que la energía nos llegó y la fuerza nos llegó, ese espíritu nos llegó y muy claro y muy certero, porque eso tiene la fuerza de la danza y de la música, de poder transmitir esos impactos en muy breve tiempo, ¿no? Queremos cerrar este panel, como ya había dicho, con una actividad muy necesaria a nuestro juicio, que es cómo se accede a esto. O sea, cómo se llega al Fondo Fradique, cómo nosotros podemos brevemente explicarles a ustedes el acceso a estos fondos y a publicaciones que nosotros tenemos, y para eso voy a invitar a nuestra colega Julia Hernández, que por favor nos acompañe y que en unos minutos nos pueda decir, para ir cerrando esta actividad, cómo acceder al fondo. Y luego, por supuesto, que Julia nos diga, pues vendrá una parte, yo diría la más importante, que es la pregunta de ustedes, las intervenciones, las dudas que quieran. Aprovechen este momento para poder quizás hacerle preguntas también o propuestas también a los aquí presentes. Julia, adelante. Gracias, buenos días. Esto es una intervención breve, práctica, como decía Wilfredo, para que ustedes, como decía Paola, desde un clic, desde su casa puedan acceder al fondo. Entonces, si ustedes entran, por favor, vamos a la página principal del centro, es centroleon.org.do. En el menú que tenemos arriba de colecciones, que al inicio hablábamos un poquito de esto, por la característica del fondo de Fradique, que es un fondo documental, se encuentra dentro de los fondos de la Mediateca. Aquí se abren unas opciones y encontramos el Fondo Fradique Lizardo de Folclor Dominicano. Le damos clic y aquí entonces está la página principal del fondo. Cuando ustedes escanean el código QR que está en el marcador que recibieron al llegar, les lleva a esta página. Ahí habla un poquito del tratamiento que se le hace a los documentos, esos 60,000 registros que mencionaba Wilfredo, en qué consiste, qué se encuentran y cómo se trabajan detrás de bastidores allá en la Mediateca del Centro, y esa parte técnica de cómo se procesa. Y algunas imágenes de ese proceso también. Entonces, ya más abajo tenemos las publicaciones de las que hemos estado conversando, de la puesta en valor. Esto es una forma de nosotros, lo que nosotros resguardamos en el centro, dentro del fondo, que se lo podemos hacer llegar a ustedes. Y para nosotros es súper importante que ustedes lo conozcan, que lo sepan utilizar, porque si bien publicarlo es poner en valor el fondo, ese mismo valor se multiplica cuando ustedes acceden a él, cuando le sacan provecho, cuando utilizan esa información y la pueden multiplicar. Esta primera serie de publicaciones, que son los cuadernos Fradique Lizardo de Folclor, fue la primera publicación que se inició con el fondo, por eso es la que tiene más ediciones. Hay 11 tomos de ese cuaderno. Cada uno trabaja temas diferentes, la portada le pueden dar un poquito una idea, y hay algunos de instrumentos musicales. Todo esto tiene que ver con investigaciones y publicaciones que hacía Fradique. Estos son documentos que son parte del fondo de escritos del propio Fradique Lizardo. Aquí están publicados en ISU. Vamos, bien amigable y accesible solamente vía internet, y cada cuaderno cuenta con un índice que también les contextualiza sobre qué se trata, qué contiene y cómo ustedes se pueden ubicar el contenido de acuerdo a lo que lo requieran, de acuerdo a la asignación que tengan, de acuerdo a la investigación que estén realizando. Pues eso le puede dar una contextualización. Les adelanto, les comentaba que hay 11 cuadernos publicados. Ya el cuaderno 12 y 13 están ahí a la vuelta de la esquina, con temáticas de carnaval, porque creo que se mencionó ahorita que Fradique manejaba muchas temáticas y el carnaval no fue la excepción. Más abajo, ahí mismo en la página principal,
Tenemos otra línea de publicación que ya tiene 5 tomos, que son los epistolarios Fradique Lizardo. En cuanto a formato, se parecen mucho a los cuadernos, pero en cuanto a contenido, se concentra en correspondencias, tanto escritas por Fradique Lizardo como recibidas de otras personas hacia él. Y ahí ustedes ven consulta a nivel técnico, de su gestión como director de ballet folclórico. Hay algunas también que son un poco más de carácter personal, pero también mucho de consulta que él hacía y que le hacían a él en el ámbito profesional sobre contenido y sobre las investigaciones que hacía. Podemos ver que los índices también tienen un índice que los epistolarios, perdón, que tienen un índice que les contextualiza, y ahí ustedes pueden ver, aquí sí en los epistolarios el contenido es bien variado, y si vamos ahí hay un ejemplo de las cartas. Aquí esto es un ejemplo de la original que está escrita a mano, hay otras a máquina, se transcriben, y entonces ahí ustedes también tienen la transcripción. Y ya la tercera línea de publicación, que es la que hemos visto amplia y tendida, es el archivo sonoro. Ahí desde la página principal pueden acceder. Hoy nosotros nos concentramos en el volumen 4, pero si le dan clic ahí al banner del archivo sonoro, les lleva a la página principal del archivo sonoro, donde pueden acceder a los demás volúmenes. Aquí hay podemos ver el volumen 2 rápidamente, pero todos manejan contenidos bien diferentes entre sí, pero en cuanto a su estructura son bien similares. Todos cuentan con su introducción que contextualiza a nivel temática, y luego está la lista de canciones, cada una con su audio, su respectivo audio, la transcripción de letras cuando hay letras y la transcripción de la música. Eso es un ejemplo. Eso es un ejemplo de una canción que sí tiene letras y por eso tiene la transcripción de la letra arriba. Entonces vamos a volver un momento a la página principal del fondo para ver. Estas son los 3 ejes de publicaciones que nosotros tenemos en el centro, los 3 ejes principales. Hemos producido 2 documentales también. Ahí ustedes tienen el ejemplo de uno que publicamos en el 2022, Fradique, maestro del folclore dominicano, y está disponible con acceso libre vía YouTube. Y más abajo, también en la página principal, tienen acceso a diferentes artículos publicados en la red que están relacionados directamente a Fradique. Así que ahí está todo ahí, además de que lo tienen disponible. Nosotros, como decía Eddie, siempre a la orden para lo que necesiten y cualquier otra información a la que le puedan dar uso. Quiero contar esta anécdota porque viendo los epistolarios siempre me da como me da esa nostalgia, pero de la buena, porque hoy en día nos ha hecho camino al andar, nos ha abierto pasos a aquellos jóvenes que estamos trabajando en el folclore, que formamos parte de los bailarines folclóricos y que representamos a nuestro país en cualquier parte del mundo. Gracias a esas notitas que ustedes ven muchas veces en servilletas, esa diligencia que hizo Fradique, que se fajó haciendo relaciones para exponer nuestra cultura, hoy en día el ballet, cada 2 años el Ballet Folclórico Nacional viaja a Francia con un repertorio espectacular en la representación, y quien comenzó esto fue él. Entonces me da como esas ganas como de llorar, pero de felicidad, porque nos ha abierto camino al andar. No solamente a mí como exponente de la danza folclórica, sino a cada uno de ustedes, porque yo cuando viajo a representarlo a cada uno de ustedes. Y no solamente en escenarios internacionales, en los escenarios nacionales, cuando vamos a un pueblo, que hay personas que no tienen el conocimiento y a través de la danza lo obtienen, para nosotros es maravilloso. Gracias, sí, y ahí ustedes pueden ver parte de esas solicitudes de patrocinio, solicitudes para asistir a presentaciones, siempre con ese ánimo de abrir puertas que tú mencionas. Entonces, cuando les mostré el documental, les mencioné que hemos producido 2, porque hay uno que nosotros queremos
mostrarles. Por el contratiempo que tuvimos, no se lo vamos a mostrar completo, pero el mismo también está disponible aquí en la página del Centro León de YouTube y se llama Huellas de Fradique. Se lo estrenamos este año. En septiembre del 2025 fue fruto de un proyecto. Ahí en la introducción que vamos a ver, ustedes van a aprender un poquito más sobre ese proyecto, y nos parece muy importante porque ustedes ya vieron una arista de lo que hacía Fradique, pero esto les muestra otras, sobre todo la parte enfocada en sus investigaciones en cuanto a la danza y también en su labor como gestor, como formador, y ahí ustedes pueden ver un poquito de su legado en ese sentido, de las personas que él formó en el ámbito de la danza. Entonces, vamos a ponerlo por favor, vamos a ver un momentito y ya ustedes saben que luego ustedes pueden terminar de verlo en YouTube. Así que disfruten. El poder custodiar, investigar, poner en valor, promover el patrimonio nacional es un quehacer innegociable. De hecho, estos fondos que hemos adquirido a partir del 2002 de la mano de José León, en aquel entonces su presidente, es un compromiso que para nosotros nos llena de una gran responsabilidad, una gran alegría, porque Fradique Lizardo Barinas es una expresión de las entrañas de la cultura dominicana, del folclore. Es la autenticidad en movimiento, en palabra, en música, en canción. Sin la colaboración de Bellas Artes como parte del Ministerio de Cultura, sin la Embajada de los Estados Unidos y sin el Story Center, no hubiese sido posible el poder obtener este documental que de forma sucinta nos da a ver, a entender el gran trabajo académico, riguroso de este investigador, pedagogo y el tremendo equipo con el que pudo colaborar para mostrarnos a nosotros lo que ha sido el folclore en nuestro país. Y creo que cuando trabajamos juntos podemos siempre pensar en la construcción de una mejor nación. Una vez conversando con él, me había dicho que yo no quiero que pase con lo que yo tengo aquí, con este trabajo, lo que pasó, y mencionó a René y mencionó a otros, que sus discos y sus investigaciones estaban tiradas en la calle porque nadie le dio valor. Tenía esa preocupación. Es más, yo creo que hasta gente hizo fogata con materiales del maestro Carrasco. Yo estaba sorprendido, a pesar de que mi formación de sociólogo intuía que esto era una información demasiado densa para una sola persona poder manejar. Yo venía a la casa regularmente y abría la puerta y me preocupaba la biblioteca, la fonoteca que tenía, en fin, todas las cosas de Fradique que sabía que se iban a perder. Y yo se lo decía a la familia, decía, señores, hay que hacer algo. Realmente no sé, un día tocaron la puerta, sencillamente con mucho tacto, decía, venimos, digamos, en representación de una institución que está interesada en ver la posibilidad de, con mucha elegancia, de ver cómo podíamos preservar la obra del maestro Lizardo. Y eso fue para mí y para la familia. Consulté con doña Adelaida, que era la única hermana de Fradique, consulté con mi esposa Ari, que era su sobrina más cercana, y los tres estuvimos de acuerdo en que el Centro León eran los mejores albaceas de la obra de Fradique. Estaba consciente de que recibía la obra de vida del más grande folclorista que ha tenido el país. En el año 2014, la UNESCO lo reconoció en el registro de la memoria del mundo para América Latina y el Caribe, lo que es no solo
un reconocimiento a la labor de Fradique es una gran responsabilidad para una institución que tiene ahora que poner en manos de los investigadores y estudiosos todo lo que este fondo puede aportar para la transmisión de nuestro folclore nacional. Y el fondo y su contenido afecta a la sociedad en el sentido que la llama a reflexión, la llama a pensar si la forma en que lo estamos asumiendo actualmente es la real, la llama a pensar o a reafirmar, en el caso de ser positivo, de que usted está actuando bien, si usted se considera como dominicano un producto de muchas influencias culturales. Trató las cosas desde donde parten, no desde un segmento en específico. Ahora bien, que el pensamiento de la época era que todo era blanco y no era negro, y eso es otra cosa. Pone en evidencia todo lo que hay, que somos nosotros, una mezcla, no somos todos negros, no somos todos blancos. Entonces eso trae un choque a lo que realmente se piensa que todos somos blancos. Inclusive en la misma idiosincrasia del ballet hay mulatos, habían blancos y negros como yo. Es lo que nos ha puesto en el tapete, lo que somos real y efectivamente una mezcla. No somos puro de ningún lado, somos una mezcla. Bueno, este es el inicio. Esto es, decía, la parte inicial, como se anunció, de uno de los dos documentales. Este es más reciente estreno, elaborado con la Dirección General de Bellas Artes, la Embajada de Estados Unidos y History Center, y en el que participaron ex alumnos de Fradique. A mí me gusta decir siempre más alumnos de Fradique. O sea, yo me resisto siempre a decir ex alumnos, sino alumnos, porque quien hace una obra y un legado como este siempre va a estar enseñando. Y por tanto, este documental recoge toda la labor que se ha hecho y devela una faceta de Fradique, como ya se ha dicho, diferente y que complementa esa mirada. Pero no voy a hacer spoilers, simplemente voy a invitarlos a que lo puedan ver y a que lo localicen. Bueno, pues en este momento, Paola, Preguntas, cuenten por más. Pues, mira, pues qué raro. Ahora te paro. Te voy a pasar un micrófono, sí. Elisa, por favor, ayúdame. Conocía, entonces yo quiero saber qué días están disponibles, en qué horarios y eso. Y mi segunda pregunta es para la profesora Paola. Yo quería saber si se va a poner, o sea, si va a haber una puesta en escena de esa recopilación de música y baile aquí en el distrito. Mira, gracias por tu pregunta. Para la primera pregunta, el Centro León está, dicho en buen término dominicano, abierto 24/7, porque estamos virtualmente, todas nuestras actividades se transmiten, se tienen tanto en los canales YouTube como en nuestras plataformas. Nuestras salas expositivas se acceden virtualmente, o sea, las salas permanentes del Centro León y las exposiciones tienen accesos que en esta misma página que vimos ahí, de manera virtual, pueden acceder, y todos nuestros fondos y colecciones también se acceden de forma virtual, pero como más nos gusta recibir a las personas es físicamente. Así que el Centro León está abierto todos los días de la semana excepto el lunes, que es el día de trabajo administrativo y de mantenimiento. El resto de los días está abierto al público de 10 de la mañana a 7 de la noche. Tiene además áreas sociales, jardines, cafeterías, tiendas. Es un espacio muy agradable, y además tenemos un programa de actividades que se publica, se elabora y se publica mensualmente, que es lo que complementa y permite difundir todo este patrimonio que tiene el centro, y que por tanto esto se materializa, diríamos, en cursos, talleres, conferencias, espacios de formación, bazares de artesanía. El centro constantemente tiene diversos tipos de actividades. Por tanto, el día de la visita no solo va a ser un día de visita a la sala, a la mediateca, sino que probablemente también ese día hay otro tipo de actividades que le interesen a ustedes. Y bueno, el reto para Paola, más que una pregunta, yo creo que es un reto. Yo se lo voy a dejar a ella, por supuesto. Para muestra un botón. Estamos aquí disponibles para la puesta en escena. Maestra, le estoy invitando.
que me siga teniendo de coreógrafa en la puesta en escena completa, de verdad que abiertos. Es una propuesta que también se le ha hecho al Ballet Folclórico Nacional y, como vuelvo y repito, para muestra un botón, este ha sido el escenario y el estreno, como acaba de decir el maestro, de verdad, y sería de verdad muy gratificante que también el Ballet Pucamaima también pudiera formar parte de esto, de verdad que sí. Así que atentos. Y contamos con el apoyo del Centro León y del maestro. ¡Qué compromiso! ¿Qué más? Cuéntenme, dígame. Por allá va el micrófono. Bueno, después de ver su presentación, yo quisiera saber, ya habían mencionado antes sobre lo de los sonidos, quisiera saber qué tipo de medios usaba Fradique Lizardo para recopilar los bailes y danzas tradicionales. Bueno, eran los medios que utilizaba el maestro Lizardo para grabar y registrar los sonidos del país eran grabadoras arcaicas. O sea, ya Wilfredo mencionó, yo no te podía decir las marcas, pero yo mismo en mis investigaciones todavía llegué a usar la grabadora de casete, lo que le llaman casetes. Y para los videos tuviste ahí el VHS. Pero antes que el VHS usaban la cinta 3/4 y eran unos aparatos grandísimos. Lo usó Edna Garrido, que fue su profesora en los años 60, y dice que eso lo tenían que llevar un burro, el aparato de grabar tenían que montarlo en un burro. O sea que ellos hicieron investigaciones muy artesanales con las incipientes máquinas que el ser humano creó para registrar sonido. Es interesante, pueden ir al centro a ver esas cintas en las que él grabó o chequearlo por la web también. Sí, salió ahorita una ahí, pero es bueno que ustedes, y salió el VHS, todo eso salió, y numerosos cassettes. Ustedes saben que esos materiales también cogen hongos, o sea, porque están hechos de algunos de materiales plásticos con adhesiones y eso. O sea, mira, la grabadora es grandísima, ¿no? O sea, ahora uno con cualquier celular graba inmensidad. Y ahorita salió un rollo de unas cintas que la mayoría están en ese formato, es unos rollos que se limpiaron, se le dieron una especie de mantenimiento y se digitalizó para salvarla. Pero la mayoría está en ese formato. Mando de que 70, 80. Al lado del mundo. Saludo. Nombre de Virgilio López, también fui alumno, no directamente de Fradique, sino de una aventajosa alumna de Fradique, Divina Estrella, y también de Nereida Rodríguez, que trabajó directamente con ella. Algo bien importante, y es la preocupación de que muchos de los materiales de Fradique fueron quizá maltratados, tirados, etcétera, etcétera, y muchos se perdieron. Y la exhortación y la parte que me toca no es de pregunta, sino de darle a ustedes la importancia de mantener ese material, porque gracias a ese material, pues la formación de muchos grupos que trabajan de manera empírica, sin esta documentación tan buena de Fradique Lizardo, es decir, ver cómo trabaja León Jiménez dando esa difusión, pero ver de qué manera poder llevar esa difusión a esos grupos, a esas escuelas, para que se mantengan. Muchas gracias.
Saludos. La pregunta es para los panelistas en relación a si hay alguna composición o material literario del volumen que destacó para ustedes o mantienen como favorito. Y ya. Si mantienen una parte literaria del volumen como favorita, tal vez de los cuentos de Juan Bosch o algo así. No estoy entendiendo bien la pregunta, pero... ¿Alguna de la composición del volumen o Sí. de los cuentos que se tomaron como inspiración? Sí. Exacto. Los cuentos, las leyendas que Juan Bosch registró, son 3, están en este libro, que es un libro dedicado a la cultura taína. Y ahí está la leyenda de la ciguapa, que quizás muchos de ustedes no han leído, y está Atariba, y hay otra más. Entonces, los textos que tiene este archivo sonoro están todos contenidos en este libro que hizo Fradique, y que tiene, esta es una copia, esta es una parte física, la puedes hojear ahorita antes de irte. Y en ese libro están las partituras originales que hizo, Julio Alberto Hernández. Estas partituras no representan necesariamente la forma en que están ejecutadas en el audio. Es decir, que estas nuevas partituras que se han colocado aquí, que se han hecho a partir de esta o basadas en esta, podríamos decir que son más fieles al audio, a lo que se oye. En cuanto al contenido y la descripción de las danzas, por ejemplo, aquí tenemos un nombre, ¿verdad? Se llama Danza de la Enferma. La enferma es Atariba. Atariba es que está enferma y su compañero y amigo, ¿verdad? Niguayona, tiene que conseguir una fruta que un ave le dijo a él que con eso que ella se va a sanar. Entonces, Fradique le puso nombres a esas cosas. La teoría de eso es imaginaria porque es una fantasía. Ahora, tú puedes encontrar la explicación histórica o más que histórica, literaria de la fantasía en el libro de Juan Bosch, porque en él es que se basa. No sé si con eso te respondo. Sí, ok, chévere. Qué bueno. En mi caso, yo me considero un colibrí. Yo voy de flor en flor. Como intérprete, entiendo que a cada composición yo le saco lo mejor. En algún momento fue La Ciguapa con una puesta en escena bajo la dirección de la maestra Elizabeth Cruz. Ahora me ha tocado estar con esta composición, quererla, recibirla, abrazarla, crearla, expandirla, exponérsela. Entonces, entiendo que yo soy una... a mí me gusta todo. Y a cada una de esas cosas le saco como su momento especial para abrazarlo y exportárselo a cada uno de ustedes. Entonces, creo que esa es como mi más fiel y sincera respuesta. Sí, es un reto artístico y es un reto creativo. ¿Por qué? Porque no existe idea de cómo bailaban los taínos, no existe idea de cómo sonaban en conjunto, cómo ellos tocaban sus instrumentos. Entonces, lo que Paola acaba de hacer es una muestra del talento creativo. Y por eso digo que es un reto y ojalá la universidad pueda tirar toda la obra. Gracias. Sí. Buenos días. Bueno, yo estaba un poco... Mi nombre es Rosana Roa. Yo soy externa, pero muy interesada en el fondo, en el trabajo que realiza el Centro León. Y aquí hablando con mi compañero le decía que, porque sentí un poco de temor respecto al riesgo del tiempo. Saben que Fradique falleció en 1997 y la apertura del Centro León fue en el 2003. Y yo dije, wow, ¿qué tanto material habrán podido recuperar? Pero de verdad que me llena mucho de satisfacción la responsabilidad familiar que hubo en términos de preservar y la expresión del valor del maestro Fradique en términos de que él sí sabía el valor para la posteridad de las investigaciones que había realizado. Y así lo muestran algunas personas cercanas en el testimonio que dan cuando comienza el documental Huellas de Fradique. Pero es algo interesantísimo destacar la minuciosidad de Fradique y su valor como investigador.
porque el ver todas esas notas, fotos, fichas, archivos sonoros, es una maravilla. O sea, es una persona que realmente hizo una contribución al folclore dominicano que trasciende al tiempo, porque hay muchas personas que hacen aportes y lo hacen de modo empírico, probablemente lo hacen en el día a día, y lo hacen tal vez por un tema de aprendizaje o por compartir en el momento de la historia que les corresponde vivir esos aprendizajes. Sin embargo, la cantidad de documentos que tiene el fondo es impresionante. Y también es importante destacar la versatilidad que el Centro León ha logrado con la organización de esos archivos documentales, dándole vida, ¿verdad?, a los diferentes aspectos, los cuadernillos, los archivos, llevarlo a partitura musical. O sea, es una maravilla. Creo y estimulo a que todos nosotros podamos entrar a la página y profundizar realmente en este fondo, porque este fondo es cultura, es identidad y es pueblo, y creo que hace mucha falta que nosotros podamos sumergirnos, ¿verdad?, en esa posibilidad que nos da un conocimiento histórico de presente y de futuro para la República Dominicana. Muchas gracias, muchas gracias. Ok, tenemos otra intervención allá y después acá. Brevísimamente breve. Yo soy Franklin Díaz, trabajo en historia local desde San Cristóbal y tenemos un desafío vinculado a estos temas. El aporte que yo quiero expresarles es el siguiente. Fradique Lizardo es el primer etnógrafo que estudió fuera del país y se formó de manera científica. De modo tal que la pregunta que decía el compañero ahorita sobre cómo lo hizo, realmente los anteriores a él, digamos el caso de Cosas Añejas, el caso de los documentos de un autor puertoplateño, fueron desde el punto de vista, digamos, empírico. Pero es Fradique Lizardo Barinas, quien lo hace de manera científica. El segundo elemento importante que creo que le puede funcionar a todos es que actualmente hay un proceso de exposición de la Feria Folclórica que toca también a Fradique Lizardo y a Dagoberto Tejeda, en este momento hasta el día viernes en el Archivo de la Nación. Ahí pueden nutrirse, buscar otros libros y acceso a libros bastante baratos con respecto a los temas que estamos tratando acá. De modo tal que esa información le pueda servir para que visiten aquella feria que se trata de lo folclórico, exactamente, justamente dedicado a esta parte. Muchas gracias, muchas gracias. Felipe, ¿quería usted? Sí, yo quería decir algo movido por esas dos intervenciones justamente, y algo que es anecdótico. El Fondo Fradique Lizardo llegó al Centro León antes de que el Centro León estuviera inaugurado. Es decir, en el 2001 el fondo fue recibido en el Centro León. El Centro León ni siquiera estaba abierto, ni siquiera estaba terminado de construir. Y en unas naves que se prestaron en la parte al lado del Centro León, donde estaba entonces las industrias G. León Jiménez, se trajo un etnomusicólogo del extranjero que tenía las herramientas metodológicas para registrar y ordenar esa información, y estuvo trabajando un tiempo, preparó a un personal técnico mínimo para el cuidado y preservación de ese fondo, y ya cuando el centro fue inaugurado en el 2003 se inició formalmente el proceso de puesta en valor, cuyos resultados ustedes están viendo parte de ellos en la mañana de hoy. Y lo último es el sentido de patrimonio que esto significa. Tener un fondo de esta magnitud y de esta importancia en una institución, más que nada es una responsabilidad.
es una responsabilidad que pasa por varias funciones. Pasa por la función de custodia, de que no se pierda un documento. Pasa por la función de conservación, que no se dañe ningún documento. Y esto requiere de protocolos que tienen que ver con el control de la temperatura, con el control de la humedad, las 24 horas del día. Siempre, siempre. Entonces es una gran responsabilidad que para cualquier institución que tenga un patrimonio de esta naturaleza, porque este patrimonio no es del Centro León. El Fondo Fradique Lizardo de Folclore Dominicano, como todas las colecciones del Centro León, pero especialmente esta, no es del Centro León, es patrimonio de la nación. Es patrimonio de la nación. Y nuestra responsabilidad es custodiarlo, es conservarlo y ponerlo en valor. Y esto quiere decir ponerlo en función de la investigación, de los estudios y de la educación dominicana. Un fondo que no es del Centro León, un fondo que es de ustedes, que es de todos nosotros, que es del país. El colega hablaba hace un rato de cómo se va a transmitir. Y bueno, esta es una de las maneras en que se está transmitiendo este fondo. Estamos trabajando con diferentes instituciones académicas para poner en contacto a nuestros estudiantes, a nuestros docentes, con el fondo, la manera de accesar a este fondo. Estamos trabajando con la Dirección Nacional de Bellas Artes para poner el fondo al servicio de los coreógrafos, de los bailarines, de los docentes del folclore dominicano. Es decir, que hay muchas maneras. Estamos iniciando ese proceso. Llevó muchos años la catalogación de esta documentación, de poner estos documentos ya a disposición de, voy a usar una palabra que se usa internamente, de los usuarios. Lleva mucho tiempo. Estamos apenas a la mitad. Creemos que hemos hecho mucho, pero estamos apenas a la mitad de todo lo que tenemos que hacer. Por tanto, no hemos hecho tanto. Todavía no hemos hecho lo suficiente. Pero se trabaja en esa dirección, y lo que se está haciendo para puesta en valor no tendrá sentido si las academias, si los grupos de baile, si las instituciones culturales no tienen acceso a esta información. Por eso estamos aquí con ustedes. Gracias. Tranquilo. Solo se mojó. Gracias a Luis Felipe, gracias a todos. Verdaderamente creo que ha sido una mañana muy provechosa de aprendizaje y de motivación, sobre todo para seguir indagando en el Fondo Fradique Lizardo como un pretexto para, tomando las palabras de la doctora María Amalia, trabajar por una mejor nación. Muchas gracias a las autoridades de la universidad, a todos ustedes que nos han acompañado, a los equipos técnicos que siempre hacen posible estas actividades, y nuevamente les reitero que las puertas del Centro León están abiertas para continuar en este camino de enaltecer la cultura dominicana. Gracias y que tengan un feliz día.